Voy a empezar con lo que es el tema de viscerocráneo, que está a cargo de mi persona, Ariela Dalira Caimani, y el tema en general está a cargo del doctor Rodrigo Pérez Casanova. El hueso maxilar. El hueso maxilar es un hueso irregular y neumático, que está compuesto por dos partes, por dos caras, lateral y medial. La cara lateral está compuesta por una fosa incisiva o mirtiforme, la cual está compuesta, que inserta el músculo mirtiforme o depresor del tabique. También tiene lo que es una apófisis cigomática o piramidal, que básicamente se compone de tres caras: cara superior, anterior y posterior. También cuenta con una eminencia canina, que es un punto de referencia para el músculo elevador de los labios superior y el ala de la nariz. También tiene bordes, los cuales son el superior, inferior, anterior y posterior. El superior articula con el lagrimal y con el hueso lagrimal. El inferior articula con lo que es el hueso alveolo-dentarios. El anterior articula con la que es la escotadura nasal. Y el posterior con el tubérculo maxilar o conductos alveolos. Siguiendo con lo que es la cara medial del hueso maxilar, cuenta con una apófisis palatina maxilar, la cual cuenta con una parte superior, inferior, lateral, medial y posterior. La parte superior básicamente forma el suelo de la fosa nasal, la inferior la bóveda palatina, la lateral se une con lo que es la cara medial y la posterior articula con la lámina palatina. La medial también articula con lo que es con la cresta nasal. Después también tiene un hueso, una parte que es hiato, el hiato maxilar, que comunica el seno maxilar y también aloja lo que son los conductos lagrimales, los conductos lagrimales. También cuenta con una apófisis maxilar, en donde básicamente se encuentra la lámina o cresta conchal inferior. Continuando con lo que es el hueso mandibular, es un cuerpo con dos alas. Básicamente es un hueso irregular e impar, no hay más de ellos. Tenemos lo que es sus partes de este sería lo que es una línea oblicua externa, que básicamente es el músculo depresor básicamente la inserción del músculo depresor del ángulo de la boca y depresor del lobo inferior. Pero como dicen, sí, también hay una línea oblicua externa y también hay interna. La línea oblicua interna es básicamente la inserción del músculo miloideo. También tenemos lo que es el foramen mentoniano, en donde van a pasar vasos y nervios mentonianos. También tenemos una apófisis genis superior, básicamente donde se van a insertar los músculos genioglosos. También una apófisis genis inferior, donde se van a la inserción de los músculos genioideos. También tenemos lo que es un surco miloideo, básicamente donde van a pasar vasos y nervios miloideos. Contamos con una fosita sublingual y una fosita submaxilar. Contamos también con lo que es una cresta rugosa, básicamente una cresta rugosa donde también se van a insertar los músculos pterigoideos mediales, un conducto mandibular donde se van a insertar vasos y nervios alveolares. También contamos lo que es con la espina de Spix y básicamente la inserción de los ligamentos esfenomandibulares. Contamos con lo que también es una apófisis condilia, que es básicamente una apófisis condilia. Después también lo contamos con una escotadura mandibular, donde se van a insertar vasos y nervios mandibulares. Contamos también con lo que es ah, con una apófisis coronoides, donde básicamente coronoides, donde es básicamente la inserción del músculo temporal. Y básicamente conductos mandibulares, en donde van a pasar vasos y nervios alveolares. Bueno, siguiendo con lo que es el hueso palatino cuenta con una lámina horizontal, una lámina perpendicular y una lámina piramidal. Cada una cuenta con caras y bordes. Empezando por la parte horizontal o la lámina horizontal cuenta con lo que son una cara superior y una cara inferior. También un borde lateral, medial, anterior y posterior. La cara superior de esto forma lo que es el suelo de la cavidad nasal. La cara inferior formaría lo que es el paladar duro. Básicamente, el borde lateral lo que haría es básicamente une una lámina perpendicular. El,
El medial básicamente articula con otro palatino. Después tenemos lo que son la lámina perpendicular, que básicamente cuenta con caras y bordes también. Sería una cara medial, una cara maxilar, un borde anterior, un borde posterior, un borde inferior y un borde superior. La cara medial básicamente forma la cavidad nasal. La maxilar básicamente relaciona con el seno maxilar. Después tenemos lo que es el borde anterior, que es cierre hiatomaxilar, si no me equivoco. Después el borde posterior básicamente es una articulación con la apófisis pterigoidea. Después tenemos lo que es el borde inferior, básicamente se une con la lágrima. Después tenemos el borde superior y básicamente tiene lo que son las apófisis orbitarias anterior y apófisis esfenoideal. Entendiendo que esa es la parte de la apófisis piramidal, básicamente es perpendicular y se localiza entre ambas láminas de la apófisis pterigoideas. Continuando con ese que es el hueso cigomático básicamente cuenta con lo que son caras, bordes y ángulos. Básicamente en sus ángulos se van a articular con los siguientes huesos. Básicamente en su parte superior se va a articular con el hueso frontal, en su parte posterior se va a articular con el hueso temporal, en su parte inferior se va a articular con el hueso maxilar. En sus bordes, básicamente su borde anterior superior va a formar lo que es el piso de la órbita. En su borde superior va a formar se va a articular con el temporal. En su borde anterior inferior se va a articular con lo que es el maxilar. Y en el borde posterior con la inserción con el músculo macetero. Después en sus caras vamos a encontrar lo que son dos caras, medial y cutánea. En la cutánea vamos a encontrar lo que es un foramen cigomático facial donde se van a insertar músculos y nervios faciales, también una inserción con el músculo cigomático. En su cara media básicamente vamos a encontrar el segmento y la articulación con el hueso maxilar y cuenta con lo que son fosas infratemporales. Continuando con lo que son los huesos HPN o huesos nasales, básicamente son unos huesos que cuentan con lo que son caras y bordes. Tenemos lo que son cara anterior y posterior y borde superior, inferior y lateral y medial. Contamos lo que son con la cara posterior, lo que es se articula con la espina nasal y con el hueso frontal y forman el techo de la fosa nasal. También tenemos lo que es los bordes. El borde superior básicamente se articula con el hueso frontal. Su borde inferior se articula con el cartílago de la nariz y lo que es el lateral se articula con el maxilar. Y el medial se articula básicamente, es una articulación propia con el HPN. Continuando con lo que son los huesos HPN o huesos nasales, básicamente son unos huesos que cuentan con lo que son caras y bordes. Tenemos lo que son cara anterior y posterior y bordes superior, inferior y lateral y medial. Contamos lo que son con la cara posterior, lo que es se articula con la espina nasal y con el hueso frontal y forman el techo de la fosa nasal. También tenemos lo que es los bordes. El borde superior básicamente se articula con el hueso frontal. Su borde inferior se articula con el cartílago de la nariz y lo que es el lateral se articula con el maxilar. Y el medial se articula básicamente, es una articulación propia con el HPN. Siguiendo con lo que son el cornete nasal básicamente se divide en lo que son caras, bordes y extremos. En caras básicamente se dividen en lo que es cara lateral y cara medial. En bordes inferior y superior. En extremos básicamente es anterior y posterior.
En lo que son las caras, vamos a contar lo que son, van a formar el meato nasal inferior. Después en los bordes básicamente eh, se van a articular con la apófisis etmoidal y el apófisis unciforme. En los extremos básicamente el anterior se va a articular con lo que es el cornete maxilar, con la cresta del cornete maxilar, y en el posterior básicamente se va a articular con la cresta del cornete palatino. Vamos a continuar con el hueso pulmonar. El hueso pulmonar básicamente cuenta con cara, básicamente que va a dividir lo que es la pared nasal, básicamente es la pared nasal. Después tenemos lo que es tiene sus bordes superior, que básicamente es la ala de Bowman, que va a articular con lo que es el esfenoides. Después tenemos un borde anterior, que básicamente va a articular con la lámina perpendicular de lo que es el etmoides. Y básicamente tenemos lo que es una forma posterior, que básicamente forma parte de los orificios nasales. Y por último tenemos lo que es un borde inferior, que va a articular con lo que es la cresta nasal de la apófisis palatina.